¿Vamos bien? Yes. ¿Sí? Ustedes tienen una listita que llega hasta, la tengo yo. Ustedes tienen esta listita que va, esta sería la primera, segunda columna, y estas dos columnas que quedan acá es como si fuesen debajo, nada más que para no ocupar dos hojas, lo puse al ladito. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner el verbo escribir en pasado, Right. lo tengo que buscar en la lista y va a decir... Right. Exacto. Esta es la versión en pasado de este verbo. ¿Cómo se dice? Wrote, wrote, Row. wrote, como si fuese wrote. Uy, que quedó en mayúsculas. Sí, wrote. ¿Dónde está? Es el último verbo de la lista que tienen. Sí. ¿Sí? Sí. Yes. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer en principio para darnos cuenta cuándo es un verbo regular y un verbo irregular? Porque si no, nos tenemos que estudiar todos y no nos va a dar la cabeza. Son muchos verbos. Y hay algunos verbos que en realidad ni los vamos a usar. Entonces, pero aparecen en la lista por las dudas. Entonces, cuando aparezca un verbo, lo que vamos a hacer es buscarlo en la lista. Yes. Si no está en la lista, le pongo ed. ¿Sí? Vamos a hacer la búsqueda al revés. Vamos a tener que ir con la fotocopia en la cartera, Silvia. Van a tener que ir con la fotocopia de la cartera, tal cual, y en el bolsillo del caballero en el caso de Jorge, ¿viste? Sí. Y el certificado de la vacuna también. Una valija vamos a tener que llevar. ¿Sí? Entonces, para saber, por ejemplo, qué hago con un verbo, entonces dijimos, lo busco en la lista. Si está en la lista, lo copio como está en la segunda columna, y si no está, le agrego ed. Yes. Hay algunos que son iguales, Silvia. Exacto, hay algunos que son, por ejemplo, como este, que son distintos, pero hay otros que son iguales, ¿sí? Como en el caso de... Cost. El caso de put, que es poner, es igual en la primera y en la segunda columna. Cost también. Cost, put. También, cost, también, hay unos cuantos que son iguales, ¿sí? Pero no tienen una regla como para decir los que son así, hacen así, no hay ninguna. Entonces, en la escuela o en el caso nuestro, por ejemplo, no queda otro que estudiarlos. Claro. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a estudiar todos esos, sino lo que vamos a hacer es los que uso comúnmente. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer después, cuando termine la clase, es mandarles, no sé si la ven acá, yo tengo esta hojita y les puse el significado más común de cada uno. Porque la listita que tienen en el apunte está la lista sola nada más. ¿Sí? Entonces, lo que yo hice es hacerles la misma lista que yo te las voy a mandar como imagen y PDF para que cada uno elija cuál quiere usar. Le puse el significado más común, ¿sí? A cada uno de los verbos en infinitivo. Y a su vez les voy a mandar un audio donde están pronunciados tanto en presente como en pasado. ¿Sí? Eso es para cuando estén aburridos, se escuchan el audio de los verbos. ¿Hasta ahí vamos bien? Para los ratos Para los ratos de oso, ¿viste? Vamos. No de ocio, sino de oso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así, con los verbos que nosotros usemos, ¿sí? Vamos a hacer, lo buscamos en la lista, segunda columna si está, y si no está, le pongo ed. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué le pongo? ed. Esta terminación, ed. O sea, no te había entendido. Está bien. Perfecto, muy bien. Como todos los tiempos verbales, este pasado simple también se puede formar en afirmación, ¿sí? En negación y pregunta. ¿Y cómo se va a formar en afirmación? Va a tener una persona, cualquiera sea, y va a tener el verbo en pasado. ¿Sí? Ese verbo en pasado va a terminar en ed si es regular,
¿Sí? Y si no, va a salir de la segunda columna de la lista. Sí. ¿Está bien? Y después le voy a poner el resto de la oración. Lo vamos a bajar todo acá abajo si nos queda todo junto. ¿Sí? Con todas las personas, no importa si es singular, si es plural, si es él, ella, yo, lo que sea, uso el verbo con ed o de la segunda columna. Ah, menos ¿Sí? mal. Exacto, no es como en el presente, vieron que ahí iba un grupete para un lado y el otro para el otro. No, esto es todo el mismo. ¿Sí? No se por les ejemplo, agrega ese. no, nada. Este es para cualquiera de ellos, verbo con ed. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, yo trabajé ayer, I work. persona, I work. bien. I Si work. no lo conocieran al verbo, lo buscábamos en la lista. En la lista no está, le pongo ed, Yesterday. ahí está. ¿Sí? Si yo quisiera decir, él trabajó ayer, a esta oración, lo único que le cambio, exacto, es la persona. El resto va a quedar exactamente igual. Y si quisiera decir, ellos trabajaron ayer, They work. They work it. exactamente, queda todo igual, lo único que cambia es la persona. Porque con todos uso lo mismo. ¿Sí? Es decir, que no cambia con las personas. No cambia con las personas, tiene una única forma para todos. Y tampoco con el plural. Y tampoco con el plural. ¿Sí? Si yo quisiera decir, por ejemplo, yo fui al cine, mentira, no fui al cine, pero si quiero decir fui al cine, persona, I went. I was. I went. I went. fui al I cine went. viene del verbo go, que es ir. I went. Entonces, I went. lo busco en la lista, a ver, lo buscamos, ya que estamos. I went. Went. Perfecto, bien, se transforma en este, y el resto to the cinema. Okay. Si yo quisiera decir, ella fue al cine, cambio el She yo. went He to went the to the cinema. Went. Exactamente. ¿Hasta ahí vamos bien? yes. To ¿Yes? cinema. Muy Yes. bien. Perfecto. Vamos a la negación porque también podemos negar. ¿Sí? Para la negación vamos a usar la persona y va a aparecer un auxiliar que es did. Capaz que ya lo vieron, lo conocen. Do. Exacto, es el pasado de do, exactamente. Entonces, cada vez que aparezca did, tiene el pasado del verbo, se lleva el pasado. Por lo que el verbo, le vamos a poner el not para que sea negación, el verbo queda En presente. en infinitivo o presente. Exactamente. ¿Por qué? Porque este ya va a ser el que se lleva el pasado. Yes. Muy bien. ¿Eh? I did not work. Exactamente. Entonces pondría, para decir no trabajé, I did not, o puedo juntarlo y decir didn't, y vuelve el work. No le agrego nada. I didn't go. Exactamente. Y si fuese que no fui, I didn't go to. Cinema. ¿Sí? Yes. ¿Vamos bien? Bien. ¿Vieron qué fácil? Y con todas las personas uso exactamente el mismo. No hay diferencia como en el verbo to be que usaba uno u otro. No, aquí no. ¿Sí? Y nos queda para la interrogación, ¿sí? El auxiliar se cambia de lugar, o sea que va el did al principio, You go. más la persona, más el verbo, y como apareció el did, el verbo queda en infinitivo. Did you go? He worked. You Entonces les voy a preguntar, por ejemplo, did you watch, vamos a cambiar de verbo, did you watch TV yesterday?
¿Vieron TV ayer? Yes. Yes. Sí, I sí, sí. watch TV. Yes. I watch it. I watch it. I watch it. Yes, I watch it. Si es respuesta cortita, es Capicúa. Yes, I did. Pum, y ahí quedó. Ah, Yes. Como el famoso yes, I do que decíamos en presente, en pasado, yes, I did, y no le tengo que agregar nada. Yes. Y si fuese que no, I didn't. Silvia, pero hay, Sí. al pasarlo al afirmativo, yo no puedo decir yes, I watch it. No, cuando es respuesta cortita se responde con el auxiliar. O sea, cuando es que sí o que no, respondo con el Auxilio. auxiliar. ¿Sí? Solamente le respondería, por ejemplo, en afirmación o completaría la respuesta, ¿sí? Si yo le dijera, por ejemplo, qué sé yo, considerando que no miré televisión, pero miré Netflix, ¿sí? Entonces yo le puedo poner, ¿Did you watch TV yesterday? No, I watched Netflix. En ese caso que le voy a dar información extra. Pero si voy a decir que sí, afirmando lo que me preguntó, respuesta cortita. yes. Yes. ¿Sí? Patricia dice No, que no puede escucharla. Sí, no escucha, Patricia. Patricia. Patricia, ¿nos escucha? Upa. Yo le Pero- puse que abra el micrófono. ¿Pero ustedes me escuchan? Sí. Entonces debe ser de Patricia. Debe ser ella. Sí, debe ser Patricia. Entonces, si apagás la cámara, Patri, Te vuelvo a Poner el preguntar, O no. que se desconecte y se conecte nuevamente. Perdón, yo no las También. estoy pudiendo escuchar, ¿eh? Patri, a ver, espera que le escribo en el chat. Perfecto. Ah, ahí abrió. Algo tocante. Ahí las Entiendo, escucho. Patricia, pórtate bien, ¿qué Ahí estás las tocando? escucho. ¿Qué estás haciendo, Patricia? Ay, estaba re nerviosa porque justo los verbos y no se me cortó y las veía todas, pero no lo podía. Cualquier cosa, Patri, cualquier cosa apaga la cámara La cámara. y por ahí Dale, escuchas mejor. dale, después miro la grabación. Dale. No, pero apaga la cámara y nos escuchás y te escuchamos. Ok. Very good. Vos igual avisa por el chat cuando no nos escuches o algo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y al igual que con las otras preguntas, yo le puedo agregar algo adelante, le puedo agregar el when, el where, el how, etcétera, why, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, le puedo preguntar a alguien, por ejemplo, what did you eat today, No, Comiste hoy. in the morning. this morning, ¿Qué comió esta mañana? ¿Qué comieron en la mañana? ¿Cómo sería la oración? Va a ser una afirmación. Entonces, Eight este es el pasado, que se pronuncia 8 como el número 8. cup of coffee. Pero si comí, ¿qué comí? ¿Algo que comí? Comer. ¿Sólido? Toast. Crackers. Ok, toast with marmalade, crackers, etcétera, etcétera. Cream cheese. ¿Yes? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo lo que nosotros sabíamos, por ejemplo, en presente, vamos con una rutina del presente, ya que hablamos del desayuno. Le vamos a poner, every day I get up 9 o'clock. at 9 o'clock. Ok, very good. Yo le hago caso al que primero que me habla, yo le hago caso. Okay. ¿Qué más hice? ¿Qué más hago?
I take a shower. Okay, I take a shower and have breakfast. 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 Ah, no se pone breakfast, ¿no? I have breakfast. Y desayuno. Very good. Muy bien. I go To the school. The garden. to the garden. Vamos al jardín. No podemos ir ni al supermercado ni a la escuela. Tienes razón. I go to the Alicia, portate bien. ¿Dónde quieres ir vos? Quiero salir un poco. No, Alicia, portate bien. I go to the garden and ¿Cómo era regar las plantas? Water plant. water the plants. Very good. I do not. Go to the supermarket. Very good. Go to the supermarket. Muy bien, Mirta. Entendió la consigna. Very No, good. no, no. Muy bien. Esto era lo que nosotros sabemos decir en presente, ¿cierto? yes. Yes. Muy bien. Si esto yo lo quisiera cambiar para hablar de alguien más, tengo que fijarme en los verbos y agregarle la S, o en algunos casos cambiarlo al have por el has, ¿no es cierto? Yes. Sí. ¿Sí? A ver, vamos a repasar. ¿Cómo lo cambiaría? Si dijera every day, Every day she gets up 9 o'clock. at 9 o'clock. Shower. a 9 o'clock. Hasta ahí vamos bien. She takes Take a shower shower and and has breakfast. Yes, ahí vamos. She He goes to the garden. to the garden to the garden and water the Does plants. not and waters The plant. the He plants. does not He does not go to the to the supermarket. Very good, muy bien. También es obediente ella y no va. No va. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que nosotros sabíamos decir hasta ahora. Ahora con el pasado, si yo quiero hablar de yo o de ella, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, señalar las actividades. O sea, Got up. sé Got exacto, up. a este, me fijo en este verbo y lo voy poniendo en pasado, cambio este, tengo que cambiar go, ¿sí? Tengo que When. cambiar water, y acá, que es una negación. Yes. water, no. It's not. Water, ¿por qué? Water porque No. es regar, Okay. Es regar, no agua. No es agua. acuérdense, Sí, water is. acá acuérdense que era regar las plantas, ¿yes? Regar, claro. Muy bien. Entonces, si lo queremos poner en el pasado, lo que vamos a hacer primero, antes que todo, es ponerle algo de tiempo, para que no sea todos los días, porque si no va a ser rutina. Claro. Entonces le yes. voy a poner, por ejemplo, Yesterday. yesterday, I got up. Got up. Got up. Bien. Si no supiera cómo es el verbo, busco este primero, que es get, lo busco en la lista, y si no está, lo pongo ahí. I went. No, got. I Got, went. got, got Inés. up. Went es el que es de go, pero este es get. Got up. Got up 9 o'clock. Muy bien. Got up at 9 o'clock. Yes. Teacher, took. Si lo busco en la lista, dice take y al ladito dice took. Bien. A shower and And had. Bien. También si lo busco en la lista está. Entonces copio la segunda columna. And had breakfast. breakfast. I I go went To the garden. to the garden and and Water water is. está en la lista. No. No. Water. No está, entonces le ponemos ed. Water. Water the plant. plants. I Not go. Didn't go
The supermarket. Muy bien. ¿Puedo poner así, por ejemplo, en lugar de este, así, I didn't went? No. No, ¿por qué no? Didn't go. Porque está did. Al estar did, Porque está queda en infinitivo. Exactamente. Entonces, ahí me quedó la misma rutina que la pude haber hecho ayer o contar algo que hice, ¿sí? En pasado. Y si yo quisiera hablar, por ejemplo, de ella, a esto mismo solo le cambio el yo por el ella. Yes. Or she. Exacto, entonces en todos los lugares donde decía I, pongo she. She took a shower. She went to the garden. Exacto, she watered the plants, she did not go to the supermarket, todo igual, pero hablando de she. The she. ¿Sí? Okay. Entonces, Bien. con esto que tenemos nosotros, ahora sí podría haber dicho, por ejemplo, pensando en Badía, a ver qué podría haber dicho de Badía. Trabajó con su padre. She worked. Bien, trabajó He worked es with her with father. his father. His father. Claro. Very good, muy bien. O podría haber dicho trabajó en la radio, trabajó en la televisión. Oh, Yes. he wrote. Sí. He wrote. Yes, exacto. En el caso de la oración que decía Alcira de que fue premiado, puedo decir él recibió, Yes. ¿sí? El Martín Fierro, Infierno. Martín Fierro Award, y acá le ponemos el premio Martín Fierro. Claro, es lo que había puesto primero. Tuvo 3 hijos. Bien, ahí entonces podríamos haber usado he had Had 3 children. Oh, ¿Sí? Con yes. este tiempo verbal era el que podíamos decir todo eso. Sí. he had. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Qué podría haber dicho, por ejemplo, de Caloi? Caloi. Ajá. En lugar de decir era dibujante, podía decir él dibujaba, ¿no? Sí. ¿Caricaturas? Yes. ¿Cómo es dibujar? Painter. Painted. Painter. Painter. Paint y draw. Este es dibujar. Lo busco en la lista. ¿Está en la lista? Paint. Drew. Sí, Drew. Draw. Yes, very good. Se pronuncia drew Drew. He drew cartoons. cartoons. ¿Sí? Le puede haber dicho, por ejemplo, he created Clemente. 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 Ok. Con este Bien. tiempo verbal era el que podíamos decir todo lo que, las acciones que ustedes querían decir, que es más fácil que decirlas con el verbo to be. Claro. ¿Sí? Claro. Este era el que nos estaba faltando. ¿Está bien? Yes. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿Todas las dudas del mundo? Por ahora no, en 10 minutos no sé. En 10 minutos. Pero Lili ya se está agarrando la cabeza. Tal Sí. cual, Me tal está cual. complicando mucho esto, sí. Mañana no sé. Igual lo vamos a ver por unas cuantas semanas, así que nos va a acompañar este pasado simple porque vamos a poder decir todo lo que querramos, hasta lo que hicimos hace una hora atrás. Claro. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para aprender los verbos? Porque yo sé que ustedes están mirando la lista de verbos y están mirando los verbos y ahora ¿qué hago con los verbos? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, elegir algún verbo que a ustedes les parece que vamos a usar mucho. Por ejemplo, go, que es ir, seguro que lo vamos a usar Sí. mucho. Went ¿Qué? en el pasado. ¿Qué otro? Doing, ¿Qué otro les gustó de los que vimos? Vimos have, por ejemplo. keep, ¿Sí? Drive. Right. Drive. Bien. Este, Read. 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 bien, en el caso de read, se escribe igual, pero se pronuncia como el color Red. rojo, red, Red. Yes. cuando está en pasado. Entonces, hoy, por ejemplo, agarro estos 4 verbos y me los estudio. Hago una oración. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les dije que podíamos tener una libretita, un índice, algo como para armar vocabulario? Claro. ¿Sí? Entonces, lo podemos ir poniendo. Listo, ya me sé 4 verbos en pasado.
De última, si yo no supiera usar el verbo en pasado, en plan B uso was o uso were. Yes. ¿Sí? Que es por ahí los más fáciles que me voy a acordar. Entonces, Claro. por eso siempre lo vemos primero, porque sería, digamos, el plan B, porque en este me tengo que aprender muchos, mientras que en el otro es was o were y lo puedo ir dando vuelta. Yes. ¿Sí? Entonces, así que buscamos 4 verbos por día, o no, 1 o 2, del que se quieran acordar, todos juntos va a ser mucho, se van a agarrar la cabeza y el jueves voy a estar yo sola. A ver, abandono masivo, más o menos. Ni siquiera Luzmila va a estar, porque no la Ni vemos. siquiera Luzmila me va a grabar la clase, mira. Así que la idea es que no se asusten por los verbos y como ya les digo, los vamos a ir viendo por un par de semanitas nos va a acompañar el pasado, porque bueno, por ahí van a poder decir todo lo que no dijeron hasta ahora. Claro. ¿Sí? Entonces, y que por ahí uno tiene muchas cosas para contar, hasta no sé, hasta dentro de un rato, tomé mate, ya es pasado. Entonces lo puedo decir, no hace falta que haya pasado hace 20 años. Con que ya Claro. pasó un ratito, ya está en pasado. Teacher, Drank. I took mate. I Very drank good, mate. very good. I took teacher, mate, ¿me I puede had hacer un mate. listado? ¿Cómo, Patri? ¿Me puede hacer un listado en castellano como para asociar la Obvio. oración? Sí. Lo que vos quieras que te sirva para acordarte los verbos. Esto es válida cualquier estrategia. Si no, igual, aunque no, Se me- los tengo que asociar, aunque los empiece con Exacto, podés, por ejemplo, asociarlos por rutina, por lo Bárbaro. que haces a la mañana, por algún hobby o algo. ok, bárbaro. Sí, lo que vos quieras. ¿Hasta ahí? Lili, ¿vos qué opinas de Bárbaro. todo esto? Todo bien. Lili, ¿qué opinas vos? Escucha todo bien. Voy a estudiarme la lista. No, ay, fíjese que después cuando yo les mande la lista, ¿sí? Con el significado más común, hay verbos que, por ejemplo, dice congelar. ¿Cuántas veces puedo usar el verbo congelar? Una, cada tanto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me lo voy a aprender? O por ahí hay algún otro verbo que aparece por acá, robar. ¿Para qué vamos a aprender el verbo robar si no vamos a robar? A esta Pero altura por de ahí la nos vida. robaron. Sí, pero que nos Por ahí nos robaron. robaron. Nos robaron. Es más seguro. ¿Cómo se dice me robaron? ¿Sí? Más Muy probable. bien. Entonces, igual los pueden ir aprendiendo, ya les digo, de a poquito. Pero ahí se quedó bien cómo se va a formar la oración, ¿sí? Entre uno y otro. Ay, a mí justo que fue internet y perdí ese momentito de explicación. Pero no importa, ahora después escucho una bronca. Andaba corriendo de aquí para allá. No, mira, igual ahora lo vamos a volver a repasar, porque ustedes tenían un apunte, ¿sí? Lo que yo hice es contarles, como hago siempre, antes lo que aparece en el apunte, entonces cuando miramos el apunte lo entendemos mejor. Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Tenemos el apunte por ahí a mano? Yes. Very good, muy bien. Entonces dijimos que para el pasado simple tenemos los verbos que se dividen en regulares y irregulares. ¿Está ahí? Regulares los que están en la lista, regulares los que le agregó ed. Hasta ahí nada nuevo bajo el sol, lo estuvimos diciendo recién. ¿Sí? Yes. Muy bien. Para los verbos que terminan con ed, ¿sí? Vieron que en inglés no hacen las cosas tan fáciles. Es fácil agregarle ed, dijeron, pero le vamos a hacer una pequeña trampita. Si bien los vamos a escribir todos con ed, ¿sí? Entonces le vamos a poner la ed y acá tenemos unas reglas para armar la ed, ¿sí? Que esto es para cuando lo escribo, nada más. Claro. ¿Sí? Y si lo escriben, por ejemplo, a stop con una P, no pasa nada.
¿Con una qué? Por ejemplo, vieron que acá dicen stop, dobla la P y se le pone la ED, pero si lo escribo con una, no pasa nada, estoy diciendo la misma palabra. ¿Sí? Ahora, el problema con los verbos regulares es cuando los pronuncio. Ahí viene la trampita. Estaba todo fácil y todo lindo, pero cuando viene la pronunciación, fíjense que el dibujito hace una cosa así. Viene la trampa, ¿sí? Y entonces, esa ED, ¿sí? Que visualmente es una ED, tiene 3 formas de pronunciarla. Por eso aparecen los muñequitos acá con los cartelitos, porque una forma de pronunciar la ED atrás de los verbos va a ser T, en otros casos va a sonar como D, y en otros casos va a sonar como id. Pero nunca se va a pronunciar la E. Claro. O sea, visualmente vamos a ver la ED, pero no importa atrás de quién esté, nunca va a sonar la E. ¿Sí? Yes. Yo les voy a contar así rapidito cómo es el tema, porque después por ahí lo vamos a ver mejor, no se hagan problema. ¿Sí? Por ahí el jueves lo vamos a volver a ver. Pero, por ejemplo, sí, Alcira. Esas terminaciones de T, D y D, ¿se adapta para todos los verbos o para los que le conviene? Para los regulares. Para los que les Para los conviene. regulares. Claro. Sí, sí. Es muy... No, ya sé para los regulares, pero no todos suenan igual, digamos. No todos suenan iguales. Y los, Stop it. Stop it. claro, y los que no tenemos que fijar, ¿sí? Es, por ejemplo, los que están acá en esta primera columna son los que el nene tiene la T. Entonces, la ED va a sonar como una T. ¿Sí? El que tiene el segundo nene, la ED va a sonar como una D. Y en el tercero, como id. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es medio trabalengua y tengan paciencia, ¿sí? Tengan paciencia porque es medio trabalengua para pronunciar. Ciertos verbos, o sea, lo primero y principal es que se tienen que fijar no en la escritura, sino en el último sonido del verbo. ¿Sí? Porque si no, fíjense que acá tengo una terminada con E, y acá tengo una terminada con E, y no sé, y acá otra, ¿y por qué están en distintos grupos? Porque son ¿Sí? Entonces, no nos tenemos que fijar en cómo se escribe, sino en los sonidos, porque esto es para pronunciación. ¿Sí? Mira, ya Alcira se agarra la cabeza y dice, ay, ¿en qué me metí? Dice Alcira. No, lo entiendo. Hay que abusar el oído. Hay que acomodar el oído, es cierto, y la lengua también, Alcira, porque no va a ser fácil pronunciar estos sonidos. Entonces, por ejemplo, stop va a ser en presente, y cuando yo le agregue la ed en pasado, va a ser stop. O sea, esta ed es como que yo le agrego el sonido T, entonces va a decir stop. ¿Sí? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con paz, hasta ahí no hay ningún problema, paz, y esta ed suena como el cartelito. Paz. Paz. ¿Sí? Wash va a decir wash con la T, wash. ¿Sí? Este es difícil, porque después de la CH hay que pronunciar una T, entonces nos queda como watch. Watch. Son 4 consonantes. Watch. ¿Es? Alcira ya abandonó, ya está. No, yo digo así, washed. Hecho algo. Entiendo lo que quiero. Pero con la mano la acompaña que sigue la otra consonante. En este, acuérdense, es el sonido CH, watch, y le pongo la T. Este es el más difícil. Este es 10. Este es fácil, dance, termina en S, dance.
Dance. What is this? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando por ahí? No sé, yo estoy sola. Yo también. Yo también. Me too. ¿En qué casa me le están hablando ahí? Very good, muy bien. En el caso del verbo que sigue a dance, que es el verbo laugh, que es reírse, Reírse. ¿sí? Laugh. Y suena la T, o sea, después de la F, la T. Laugh. ¿Sí? Acá el verbo es jump, es el mismo caso que stop, termina en la P. ¿Sí? Entonces, se le agrega la T al final cuando le agrego la ED. Jumped. Jump. Very good. Y Like it. like. ¿Sí? Pero fíjense que en ningún caso, por más que la veamos a la E, no la pronunciamos. Like. ¿Sí? ¿Para qué la ponen la S? No? Porque como son regulares, todos terminan en ED, Inés. Es así, ¿viste? Para jugar nada más. Igual, fíjense que es más fácil que el nuestro, porque o sea que nosotros acá tenemos la terminación ED, que nos sirve, por ejemplo, este verbo live, nos sirve para los 6 pronombres que tenemos. Claro. En cambio, en castellano tendríamos terminaciones distintas. Yo vivo O sea, de- fue más difícil lo que aprendimos nosotros en castellano. Sí. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. En el segundo grupete está este nene con una D, entonces dice live, lived, Ah, lived. lived. Ahí tiene que sonar una D. Lived. Ese para ¿Cómo te practicar. das cuenta cuando es T o cuando es D? Ahora después vamos a hacer la trampita. Después vamos a ver, Inés. Silvia, Liv, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo se pronuncia? Lived. Live, lived. Live. ¿Sí? Acá Sí, yo, pero la hace sonar como T vos. no, suena una D. Lived. Lived. Mira, si lo sueno como T, dice lived. Y lived. 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 Vamos a practicar. Echémosle la culpa que no escuchamos bien por el Zoom. Igual hay que practicar, es cierto, y lo que pueden hacer es grabarse y escucharse a ver si suena la T, si suena la D, qué es lo que suena al final. ¿Sí? Show, showed, Showed. answer, answered, Answer. Answered. arrive, termina en una V, o sea que es el mismo caso que live, arrived, Right. yes, play, played, Played. return, returned, Returned. study, studied, Studied. y travel, traveled. Traveled. Travel. Yes. Y el grupo más fácil, digamos que es el último. ¿Por qué es el último? Porque vieron que el muñequito tiene la terminación id. ¿Cuándo va a ser id? Para aquellos verbos regulares que su último sonido sea una T o una D, porque no pueden estar en los grupos anteriores. Entonces, cuando encontremos un verbo regular que el último sonido es una T, como en el caso de visit, Visited. visited. Muy bien. Visited. Ahí está. En el caso de decide, decided. End, ended, hate, hated, y want, Ya. wanted. Wanted. Ah, qué fácil ese, ¿no? Ese grupete es el más fácil, exacto. Son los que no entran allá. ¿Qué es hate? Hate, ¿qué es? Odiar, odiar. Ah, Hate es odiar, ¿sí? Pero tiene que ver entonces lo que es pronunciación con el último sonido del verbo, digamos. ¿Sí?
Igual la clase que viene, porque hoy ya es mucho, ya aprendimos hoy el pasado a formarlo, así que el jueves vamos a ver bien otra vez la pronunciación y vamos a hacer una tablita casera, digamos, con los sonidos y algún tipo de agrupamiento para responderle a la pregunta que hizo Inés, ¿cómo nos damos cuenta? Queda la incógnita, Inés, hasta el jueves. El jueves. Nos damos cuenta. ¿Sí? Los carteles del lejano oeste que ponían wanted, buscado era, ¿no? Claro, exactamente. Pero ¿y por qué? Eso, como sustantivo. No, es verbo, pero no estaba en pasado, sino que está en participio, se le llama. Ah, tenés razón, buscado. Está Bien. buscado. Está buscado, exactamente, exactamente. Pero a esta parte de estos muñequitos, si los quieren lo pueden escuchar porque en el audio iba en la pronunciación, pero hoy nos vamos a concentrar en cómo se forman las oraciones de forma escrita. ¿Sí? Vamos a hacer de una cosa a la vez, porque si no todos juntos, ya les digo, el jueves voy a estar yo solita y ni Ludmila va a estar. Así que yo para que sepan qué son estos muñequitos, pero después los vamos a volver a ver con otra regla más fácil que la que está ahí. ¿Sí? Esta es la listita que yo les digo, que es la de los irregulares. Yo les voy a mandar por WhatsApp y por mail la fotito donde va a estar el significado más común y un audio con la pronunciación. ¿Sí? Así que ese no vamos a tener problema. Y la pueden tener, como dijo, para llevar en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. ¿Sí? Tenemos lo mismo que vimos en el pizarrón de hoy, pero capaz que en el pizarrón lo pusimos más completo, que la afirmación cómo se forma, ¿sí? Cómo se forma la negación, ¿sí? Y cómo se forman las preguntas. Hasta ahí lo que vemos hoy, que es la forma escrita. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Después tenemos un montón de ejercicios, pero las vamos a ir haciendo tranqui. No nos apuremos porque hay mucho para aprender acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. No me quedé en buenas tardes. ¿Dudas, preguntas? ¿Habla ahora o calla para siempre? Me No quedaron me quedé dos en buenas tardes. menos. Jorge, ¿vos te quedaste sin good afternoon? Absolutamente. All right. ¿En el del WhatsApp o en el en vivo? No, en vivo. En vivo. Broma, chiste. Me quedé en buenas tardes. Yes, Jorge, pero no te vamos a hacer caso, así que no importa. Muy bien. No hay problema. Estoy acostumbrado. Pobre Jorge. Encima hoy no tenés quórum, nadie te acompaña. Mira, Roberto decidió irse y te abandonó. Es más, me silencio, mira. Me silencio. Me llamo al silencio, digo. Ok, ¿dudas, preguntas hasta ahí? No, tenemos que aprender. Hay que estudiar. Pero vamos a ir de a poquito. Vamos a ir, ya les decía, con la parte escrita y después vamos a avanzar más con la parte oral. Vamos de a poco. ¿Sí? Muy bien. Para practicar la parte escrita, van a tener una tarea, ¿sí? Y la tarea, la van a escuchar a la tarea, no se las voy a dar yo. Ok. La van a escuchar a la tarea para ver si la entienden, a ver dónde me quedó. No voy a decir que no tengo mi tarea. Sí, acá está. ¿Para No voy a de tener- completar las oraciones en el pasado? No, Inés, nada de la fotocopia. Va a ser otra tarea que vas a tener. Mira. Surprise. Surprise. Mira, acá va a aparecer la tarea en un video. Bien. Estoy mirando, sí. Puse compartir sonido. Muy bien. Mami English. Lo vamos a escuchar 2 veces, así que ahí vamos. Okay. Esa es la retina que poner ahí, que nos haga escaneo. Si no, no nos deja pasar. Ahí nos deja pasar.
eso. Una misión imposible les han mandado. Exacto. Bueno, podés sacar, correrlo un poquito o sacarnos a los que aparecemos a la derecha para terminar de leer. Vos lo tenés que correr. Vos lo tenés que correr, Marité, de tu compu. Ay, ¿cómo hacemos? Pinchan donde está la imagen y la corren para donde quieran. Cada uno la tiene que correr en su compu. Gracias. Hay una liñita que es minimizarla. También se puede minimizar y si no, la pueden correr ustedes. Sí, esa la corren ustedes. Porque mira, Marité, yo ahí la corro. ¿A vos se te corrió? No. ¿Viste? Ese es de cada uno. Muy bien, vamos despacio a ver con la misión, a ver qué es lo que nos pide en la misión imposible. Nos Una biografía de alguien escribir una biografía, una descripción de una personalidad argentina. Que seamos creativos y que no copiado de internet. Perfecto. Y que esta copia no se va a destruir, sino que la podremos ver cuando queramos. Very good, muy bien, excelente, exactamente, lo pueden ver y leerlo las veces que quieran, ¿sí? La idea, les decía, de una personalidad en realidad argentina interesante, ¿sí? Y por ahí, como no la copio de internet, digamos, porque por ahí la gente que ya está en internet, ya sabemos la vida de ellos, ¿sí? Entonces, por ahí pensemos en alguna persona que nosotros consideremos importante o interesante, que tenga por ahí alguna historia para contar. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, algún vecino, alguien que por ahí nos parece que, ¿sí?, que es interesante de saber algo y que no está en internet. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso decía la idea de esto de, no vamos a poner, vimos a Caló y a todo eso, pero no vamos a ver, por ejemplo, qué sé yo, si busco a Gabriela Sabatini, ¿sí? Yeah. Ya está en internet, ya sabemos qué hizo, ¿sí? Pero, por ejemplo, no sé, si ustedes me cuentan sobre algún familiar o algo, ¿sí? Eso es lo más interesante. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplito. A ver, vamos a hacer un ejemplito como para que ustedes sepan qué tendrían que poner. ¿Sí? A ver, yo les voy a contar de alguien. A ver, ¿de quién les puedo contar? A ver, vamos a poner acá. Example. Les voy a contar a ver, yo les había puesto en la biografía, les puse, en el Padlet le puse un ejemplo que le puse de mi papá, pero ahora les voy a cambiar, les voy a decir my mother. Ok. ¿Yes? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a poner my mother Emma, yes, was born in Mendoza, yes, y le vamos a decir la edad, total ustedes no la conocen, no se va a sentir mal. Claro, total no sabe ella que yo la utilizo de ejemplo para la clase de inglés. My mother Emma was born in Mendoza in 1945. Hasta ahí lo sabemos decir bárbaro, ¿no es cierto? Yes. Okay. Yes? Very good. She worked, yes, in a jam factory. Ah, qué lindo. Una fábrica de dulces. Yes? Oh. In San Rafael. Okay. Yes? Very good. Yes. Muy bien. She met my father in the factory. Ah. My father lived in Buenos Aires. And she en Mendoza. Te das cuenta. No había videollamada. No. Entonces, after
for years. De novios. Yes, they married. Yes, and came to San Miguel, Buenos Aires. Okay. Yes, they had 2 beautiful girls, of course. Una sos vos. Yes. Of course. Claro. And now, yes, she's, a ver quién me saca la cuenta. 75. 75. Yes. Very good. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Les conté? Yes. Algo que ustedes podrían haber puesto, ¿sí? Por ejemplo, este que era el verbo conocer, ustedes lo van a tener en la lista, entonces van a saber que lo pueden poner en pasado. Ok. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense que nos quedó acá la historia. Yes. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Alguna palabra o alguna frase que yo anoté acá que no se entendió o que quieren la traducción? No, todo perfecto. Todo se entendió. ¿Sí? Entonces, la idea es que pensemos por ahí en alguien así, en alguien que por ahí no está, mi mamá todavía no está en Wikipedia ni en internet, así que... Está bien, claro, sí. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿de quién se les ocurre que podemos escribir? Si no se nos llega a ocurrir nadie, porque por ahí no busco alguna persona famosa, alguien, pero que sea argentino, la consigna es que sea argentino. Muy bien. Silvia, alguna amiga. Claro. Bien, puede ser, yes, a friend, very good. ¿Quién más podría ser? Yo, mi hermano. Yes, the brother, perfecto. ¿Quién más se les ocurre? Yo mi papá. Quería ser de mi papá, pero no es argentino. No importa, pero vino a Argentina. Sí. Entonces lo contamos como argentino, lo adoptamos. Silvia, a mí me quedó una duda. Sí, Ana. Si tu mamá vivía en Mendoza y tu papá en Buenos Aires, ¿cómo se conocieron? ¿Por internet? En la fábrica. En la fábrica de dulce, Ana María. Fue a comprar No dulce. dijo, ella no dijo que se conocieron en la fábrica. Dijo que la mamá trabajaba en la fábrica de dulces. Su mamá vivía en Mendoza y su papá en Buenos Aires. No, mira, sí, my father in the factory. No, pero lo Conoció al padre en la fábrica. Ellos se encontraron. Mira, pará que te doy la historia real. Mirá, Ana. ¿Me espérate. dejan escuchar lo que dice Silvia? Entonces él trabajaba allá y después se vino para Buenos Aires. No, mira. My father went to Mendoza. Ah, ahora sí, tiene razón. Qué un lío ahí. Yes. To take a car to the factory's owner. Ahora está más completo, pero lo había puesto. Y ahora van a decir por qué le fue a llevar un auto. No, está bien, es un problema de ellos. Lo que pasa es que yo dije, por ahí se conocieron por internet. No había. En el año 45. No estaba en el año 45. Mira. Espera que si tenía con la radio te contaba. No, pará que te pongo, Ana, la historia más completa. Dale. Claro, ya que está. Igual no se va a enterar. Porque él trabajaba en una agencia de coche. Mira. Trabajaba en una agencia y como antes no iba el camión a llevarle un auto, sino que lo llevaban rodando. Antiguamente lo llevaban de provincia a provincia rodando los autos. Hablando de un coche navideño. Perdón, Silvia, la marca de modelo y el auto y el color. Eso no lo sé, No importa. Dale. Él fue. ¿Para quién era? ¿Para el dueño de la fábrica, Silvia? Yes. Claro.
¿Sabés que mis viejos también se conocieron en el trabajo? Trabajaban los dos en el Instituto La Gleize. Y ahí se conocieron. ¿Viste? No, acá Peores fue... son los míos, se conocieron en la sala de espera del oculista del Centro Gallego. ¿En serio, Marité? ¿En serio, Marité? Sí, en el año 1947. Estaban los dos con las gotas para dilatar los ojos y uno le preguntó al otro, ¿me podés decir qué romántico! porque me llaman a llamar? Wow. Ahí empezaron a conversar. Mirá vos, ahí nací yo, Marité. Yo En el también, Centro Marité. Gallego. Yo también nací ahí. Mirá vos, casi somos hermanas, Marité. Ay, Dios. ¿Vieron esas historias así? Claro, acá fue y le dijo, quiero este auto, pero yo vine en uno, entonces no me lo puedo llevar. No. Entonces dijo, pues, usted no me lo puede llevar y ahí está, mira. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Pero mirá lo de Marité, estuvo genial eso. A ver, ¿quién más tiene padres Pero que se conocieron así en él tuvo que llevar el circunstancias? coche él tuvo que llevar el coche y volver. Después se escribirían cartas. Después se volvió el micro. Claro, después se escribían cartas, Inés, claro. Ahí está la consecuencia, Silvia. Mira. Ahí está la consecuencia. Obviamente que lo que dije de internet era una broma. Ya sé que en esa época no había. No, estaban las cartas, pero viste esas cosas de la vida que vos decís, ¿cómo? En realidad sí, es una buena pregunta. ¿Cómo se conoció si uno estaba en un lado y el otro en el otro? Nosotros siempre le preguntábamos eso, pero no nos están mintiendo. No. Era el destino. ¿Cómo, Alicia? Por esos 4 años hasta que se casaron o se vieron. No, se vieron porque después mi papá iba a alguna otra cosa, ¿viste? Siempre tenía una excusa. Claro. Entonces, ¿viste? Ahí está. ¿Te das cuenta? Copó el mercado mendocino con autos. ¿Viste? No, esto fue hasta que se la trajo y ya está, dijo, no voy más. Ya había conseguido. Susana. ¿En dónde hay que escribirlo? ¿En la pantalla va a haber un link, algo para escribir? Eso para escribir tenemos, Beren, que ya les digo dónde va a estar para escribir, pero la idea es esto de estas historias interesantes, Marité, que seguimos contando eso en inglés, ¿eh? Lo que pasa es que, como dijo una compañera, eran los dos españoles. Pero no importa, o sea, a ver, no importa la nacionalidad, el tema es que hayan estado aquí. O sea, si nacieron en tal lado o eran de tal, pero estuvieron aquí, siguieron con la familia aquí, los aceptamos. Sí, obvio. Yes. Sí. Ellos se consideraban argentinos. Obvio. Mi papá vino escapado de la Guerra Civil Española y mi mamá vino después, pero no se conocían porque uno era del norte, el otro era del sur de España. Se conocieron acá en la sala de espera del Centro Gallego. Mirá qué increíble, ¿no? Sí, ¿quién es la que nació? Yo. Ana. Ana María, ajá. Bueno, Ana, ¿vos te acordás dónde era oftalmología en el Centro Gallego? En el primer piso. No, era muy chiquita cuando nací, no me acuerdo. No, pero después, ¿no seguiste siendo socia? No. No sé por qué mi mamá fue ahí a tenerme. Sé que nací ahí nada más. Mis padres eran socios del Centro Gallego. Sí, seguramente mi mamá también, pero no sé por qué. Después... Una partera. Se nos cortó algo que Dice dijo. que a lo mejor la partera. Claro, que antes se usaba mucho la partera. Había una partera ahí. Marité, ¿en qué año naciste? En el 1950. Ah, igual que yo. Ah, estuvieron juntas entonces. Van a terminar siendo hermanas. Para ahí estaban las nurseries. Seremos mellizas, ¿no? No, estaban las nurseries y no se dieron cuenta, no se acuerdan. La historia. Mirá, la película Separadas al nacer. Separadas al nacer, ¿viste? ¿Te imaginas? Que haya sido familiar y no sabían. Si estuvieron en la misma.
nacieron? ¿Casi juntas también? Y yo fui socia del Centro Gallego hasta los 20 años. Claro. Después, cuando empecé a trabajar, dejé de pagar el Centro Gallego y tenía OSECAC por el trabajo. ¿Para qué tenerlo? Y mis padres, bueno, ya se jubilaron, entonces al tener PAMI como tenían, dejaron de pagar el Centro Gallego. Claro. Pero ¿vieron esas vueltas de la vida? Eso es las historias que queremos escuchar. Tal cual, un montón debe haber de lindas. Tal cual. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de esta gente que ya sabemos y todo el mundo sabe? Pero las familias nuestras no. ¿Sí? Claro. Y por ahí hay historias familiares que por ahí uno no las ha documentado. Entonces, por lo menos, bueno, las escuchamos y nos quedan grabadas en inglés. Sí, son hermosas, sí. Es verdad. Otra cosa que mi mamá siempre decía, mi papá era rubio con ojos celestes. ¡Wow! Claro, lo que menos parecía era español, parecía polaco, ruso, ucraniano, pero no español. Pero mi viejo abría la boca y chao. ¿De qué parte de España era, Marité? De Santiago de Compostela, mi papá. Mira. Gallego. Y mi mamá de Era Pontevedra. de la región celta. El norte de España es celta y hay rubios, muchos rubios. Por eso hay muchos rubios. Por eso tocan la gaita, igual que los escoceses, porque son celtas, descienden de los celtas. Mira, yo tenía un tío abuelo nacido en Andalucía. Viste que en Andalucía estuvieron los moros. O sea que la mayoría de los españoles del sur son morochos. Y él era rubio de ojos azules. Si había nacido igual en que Andalucía. mi papá. Pero mi papá abría la boca y chao. Era gallego. Ya te das cuenta. Claro. Mi papá murió de 84 años y él abría la boca y sonaba, te dabas cuenta la lengua, era como un italiano, igual. Y sí. La persona de descendencia italiana, hablando italiano, tiene, por más que pasen los años, ese acento italiano. Bueno, mi viejo tenía el acento gallego, chao, listo. Pero es cierto eso, es cierto que sí, nosotros como argentinos somos los únicos que podemos, digamos, mimetizarnos con cualquier pronunciación de cualquier país y no tenemos nada arraigado como que digan, por ahí por los modales o por ahí la forma de comportarnos sacan que somos argentinos, pero por ahí no por la forma de hablar, porque podemos hablar cualquier tipo de idioma y pronunciarlo a la perfección, digamos. Ellos acá en mi casa hablaban gallego y cuando se juntaban con los demás compatriotas, amigos, hablaban todos en gallego. Claro. Y a mí ahora ya se me fue el problema. Pero muchas veces yo quería decir algo, me salía la palabra en gallego y no sabía cómo decirle, por ejemplo, no sé, a Silvia, que agarrara un cacharro. Uy, se cortó. ¿Viste? Y si yo se lo tenía que decir, a lo mejor me quedaba en gallego y no... Pensando cómo decirlo en castellano, en español. Sí. Mirá. Bueno, esas historias son las que vamos a escuchar el jueves porque ustedes van a escribir esas historias. Hay una columnita que dice... A short biography of an interesting Argentinian person. O sea, no hace falta, si nació en otro lado, no importa, lo adoptamos igual. ¿Sí? Tienen el videíto y yo les puse acá, ¿sí? Un ejemplito. ¿Sí? Escribir las oraciones y la idea va a ser que ustedes van a escribir lo que ustedes quieran sobre quien quieran y el jueves lo que vamos a hacer es van a leer ustedes, o sea, yo lo voy a mirar igual para corregir o lo que sea, pero ustedes lo van a leer. Entonces vamos a trabajar lo de pronunciación. Ay, qué bueno. Sí. Para el jueves, exacto, para el jueves piensen en qué quieren escribir, como siempre, en el signo más, ponen lo que quieren escribir, si alguien quiere subir una foto, puede subir. ¿En pasado simple? Todo pasado simple. Claro, en pasado, cosas que cuenten de algún vecino, de un amigo, lo que ustedes quieran, que nos cuenten algo. Y la idea va a ser, ya les digo, el
jueves yo voy a ir pasando el Padlet y voy a ir leyendo cada uno lo que escribió, así practicamos la pronunciación. ¿Sí? Vamos a ver más sobre esos verbos terminados con ed, así se amigan con los verbos con ed. Pero bueno, vamos a estar ávidos de escuchar esas lindas historias que cada uno tiene en su familia y que como nosotros no las conocemos y no están en Wikipedia, las vamos a escuchar acá en este canal. Así que, claro, tengo que hacer propaganda en este canal, claro. ¿Sí? Así que la idea es esa, que busquen y que escriban. Upami Channel. Yes, Upami English Channel, no cualquiera, ¿eh? Así que la idea es eso, que escriban lo que ustedes quieran escribir, ¿sí? Sobre quien ustedes quieran. Yo lo voy a ir mirando, si alguno tiene alguna duda, que quiere cómo decir algo o algo, ya saben que está el WhatsApp, ¿sí? Y las vamos a leer acá si todos los escuchamos. Y lo vamos leyendo, lo vamos viendo escrito también. ¿Yes? Silvia, por favor, después me envían el trabajo de la última carpeta, no lo tengo. Tampoco lo tengo. El 8 y el 9. Ah, no lo tengo. El 8 y el 9 no, lo volvemos a mandar. Lo volvemos a mandar. Sí. Gracias. Sí, ahora volvemos a mandar. Yo les mando ahora en el grupo la fotito de los verbos, subo otra vez lo de la semana 8-9, la de los verbos, la pronunciación, y lo mismo que mando por WhatsApp, mando por mail. Lo mismo va por los dos lados. O sea, la única tarea entonces que nos va a quedar es escribir ahí en el Padlet. Si alguien no llegara a escribir en el Padlet, lo quiere tener en algún apunte o algo porque no se sentó, no tuvo tiempo de acá el jueves o lo que sea, lo puede tener en papeleta y después lo sube tranquilo el fin de. Sí, por favor, porque mi hija usa la computadora para... Sí, no hay problema. El que lo puede subir... Está dando exámenes en la Cruz Roja y utiliza la compu. Sí, a lo mejor lo tengo en un papel y después el viernes o el sábado lo subo. Tal cual, podemos hacer eso, sí, quienes puedan subirlo al Padlet, y quien no, lo prepara en un papel, lo escuchamos y después lo suben tranquilo el fin de semana. Tienen más días también, porque acá tenemos 2 nada más, y después del jueves a martes hay más tiempo. Entonces, fíjense ustedes cómo se pueden manejar, ¿sí? La cosa es que escuchemos estas historias lindas. ¿Yes? Todas son lindas, por eso es la idea que escuchemos las historias lindas que tienen para contar, y yo sé que tienen muchas, así que bueno, ahora aprovechemos que sabemos el pasado y lo sabemos contar. No, con el pasado podés trabajar mucho más. Muchísimo más, hasta en algún momento les va a tocar inventar un cuento. Sí, así que a prepararse. Hay libros de primer nivel en pasado simple, en pasado que se pueden leer, perfectos. Exactamente. Muy bien. Very good. Así que preparado, listo ya, hacer la tarea. Nos vamos a mandar el pizarrón. Bye, Silvia. Mando el pizarrón, sí, mando todo ahora en un ratito, mando todo. Sí, ahora va todo por mail y WhatsApp. See you on Thursday. See you. Bye. See you on Thursday. Bye. Bye.